Buenas tardes, bienvenidos todos a este diálogo Memoria y Olvido en el marco del Festival Eñe. Vamos a comenzar en primer lugar con unas palabras de bienvenida y tiene en primer lugar la palabra Enrique Ojeda, director general de Casa de América. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a la Casa de América, al Salón Bolívar de la Casa de América, para este diálogo Memoria y Olvido como parte del Festival Eñe. Un saludo muy cordial, por supuesto, a todos los aquí presentes, pero en particular a los participantes en este diálogo, a Nona Fernández, la escritora chilena, a Andrés Neumann, el escritor argentino, y a Inés Martín Rodrigo, la periodista y escritora española. Saludo muy cordial a todo el equipo del Festival Eñe, a todo el equipo de la fábrica que hace posible el Festival Eñe, en particular a su director, a Luis Posada, y a la comisaria del festival, a Lola Arrumbe. A todos ustedes, señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América. Esta institución, que cumple este 2022 30 años, son 3 décadas de trabajar acercando a América Latina a España, 3 décadas, 30 años, reforzando ese vínculo iberoamericano que nos vio nacer en 1992. De hecho, nuestros participantes en esta mesa, en este diálogo hoy, pueden resumir muy bien ellos mismos esa labor, al menos en el ámbito de la literatura, de la Casa de América, Nona Fernández y Andrés Neumann, también Inés Martín Rodrigo, han venido en varias ocasiones a esta casa, han dialogado, han conversado sobre ese sector tan importante en nuestra actividad como es la literatura. Y precisamente por esa importancia crucial que tiene la literatura en la actividad de Casa de América, en realidad por esa importancia decisiva de la literatura iberoamericana en ese vínculo que siempre reivindicamos, es por lo que colaboramos de corazón con el Festival Eñe. Son ya, creo, 6 años de colaboración, quizás con algún espacio por circunstancias sobrevenidas en medio, pero desde el 2017, cuando comenzamos esa colaboración, proyectando en ese caso una película también chilena, Estrellas Fijas, hicimos una mesa redonda, participaron entonces María Fernanda Ampuero y Martín Caparrós, que conversábamos antes de él. En estos 6 años, diversas colaboraciones con el Festival Eñe, que creemos es una de las iniciativas que más merecen la pena para reforzar esa relación entre España y América Latina, entre España y el continente americano, trabajando con las letras en español. En el año 2013 estuvo Nona Fernández en la casa, conversábamos antes sobre el respecto, participando en el diálogo Chile y su camino literario. Habíamos contado entonces con su presencia, con sus reflexiones sobre la memoria y el olvido, siempre presente de una forma u otra en su escritura. Andrés Neumann, que vive aquí en España, es algo más asiduo, más generoso en sus colaboraciones con esta casa. Muchas gracias, Andrés, por ellas. Has participado en actividades como poeta, ¿no? En el Festival La Poesía Tiene la Palabra, y como novelista. Lo mismo, por supuesto, Inés Martín Rodrigo. Finalmente, el tema que nos reúne hoy, memoria y olvido, quizás sea uno de los fundamentales en todo proceso, en toda obra creativa literaria, no solo hispanoamericana, no solo iberoamericana, sino desde que existe la literatura como tal, un tema trascendental en las letras, en las artes, por supuesto en cualquier otra ciencia social. Por eso, a nuestros cómplices y colaboradores del Festival Eñe, encantados de que este diálogo sobre memoria y olvido con estos magníficos participantes tenga lugar aquí en Casa de América. Bienvenidos, como decía al principio, a esta nuestra casa, a esta su casa. Van a ser muchas las colaboraciones con el Festival Eñe, siempre con esa idea de acercar a América Latina y España a través de la literatura. Muchísimas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, director. A continuación tiene la palabra Luis Posada, director del Festival Eñe. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, director, por acogernos en su casa, en la casa de todos, en Casa de América, que para nosotros es muy importante, efectivamente, tener esta sede como parte del festival. Un festival que, lógicamente, trabaja a partir de una lengua común que une a muchos millones de hispanohablantes, que nos une con América Latina y, como no, Casa de América es una de las sedes importantes. Por supuesto, agradecer a los verdaderos protagonistas de esta tarde, a
a Nona Fernández, que acaba de llegar de Chile, recién aterrizada, que nos acompañe. Nos hace mucha ilusión que pueda estar en esta conversación. A Andrés Neumann, que también ha estado varias veces ya en el festival, pero que para nosotros siempre es un honor recibirle, y como no, a Inés Martín Rodrigo, que también en esta moderación que va a hacer. Quiero agradecer también al Ministerio de Cultura, de las Artes y Patrimonio del Gobierno de Chile, que nos ha facilitado y nos ha permitido también que Nona nos acompañe, y por supuesto a la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería Argentina, que como saben ustedes, este año Argentina es el país invitado en el Festival Eñe, por lo tanto vamos a tener una presencia continuada. Ya hemos empezado este pasado fin de semana a lo largo del festival, y en próximos días, hasta el 27 de noviembre, vamos a tener diferentes actos con una participación de distintos autores, voces argentinas, que estarán en diálogo con muchos autores de otras distintas procedencias. Sin más, agradecerles nuevamente su participación, espero que les disfruten y que continúen también acompañándonos a lo largo de este Festival Eñe. Bienvenidos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. A continuación tiene la palabra Lola Larumbe, directora literaria del Festival Eñe. Buenas tardes. Muchísimas gracias a la Casa de América, su director, Ana María. Gracias a todos los que estáis aquí esta tarde en esta sala imponente Simón Bolívar, de esta casa que es la casa de todos, que es la casa de los que nos entendemos con esta lengua común. Y muchísimas gracias también a la fábrica y a su director, al director del festival, a Luis Posada, por haberme dado la posibilidad de imaginar. Bueno, yo soy una lectora, vivo dentro de una librería que a muchos de vosotros os conozco de haberos visto por allí, donde lo que intentamos desde hace tiempo es poner en común voces y dar la posibilidad a los lectores de que escuchen las voces de sus escritores favoritos. Pero todo empezó en esa librería con nuestros escritores favoritos. La posibilidad de ver las caras y tenerlos cerca para un lector es el sumum, ¿no? Nos enfrentamos muchas veces a los libros y a los textos desde el desconocimiento total de quién está detrás, de cómo son, cómo viven, de dónde son, cuáles son sus costumbres, ¿no? Hay mundos que separan al escritor y al lector, y la posibilidad de ponerlos cerca, de traerlos, de conocerlos y sobre todo para mí de tener las voces en la memoria de todos estos escritores a los que amamos por los libros que hemos leído, pues para mí es lo más, ¿no? Es lo que da sentido a mi trabajo como librera, y la posibilidad en este caso que me ha concedido el Festival Eñe de tener una gran librería, puesto que la librería nuestra es una librería con un espacio pequeño y nunca podríamos haber reunido a tanta gente dentro de la librería, pero poder tener la oportunidad de ampliar, de tirar las paredes, de abrir las puertas y de que todo Madrid, porque al final Eñe es una fiesta para todos los lectores que tienen la oportunidad de estar en Madrid en estos días, y en Málaga también, pues para mí es una oportunidad de ensueño, ¿no? Esta tarde estamos con Nona Fernández, que no nos conocíamos, que solamente había leído sus libros en la editorial Minúscula y en Random House. Y claro, cuando nos hemos saludado ahí en la puerta, pues es muy emocionante, ¿no? Porque me la había imaginado de una manera determinada y aquí está. Andrés, nos conocemos mucho, en la librería ha venido muchas veces, y Inés Martín Rodrigo también tenemos la suerte de también conocerlos. Para mí esto es una fiesta y es un gran regalo el poder haber pensado a quiénes me gustaría tener en el Festival Eñe, puesto que si me preguntáis por los criterios de la selección con la que he pensado este itinerario lector, porque al final de lo que se trata es esto, de lecturas, de grandes lecturas, es un criterio absolutamente personal.
hay un lema que es un lema natural que ya venimos hablando de él en todos estos días, como una palabra que nos afecta a todos y que la literatura puede explicárnoslo todavía mucho más, ¿no? Hay una frase que hoy, cuando estaba en casa así leyendo y pensando un poco qué podría contar esta tarde, es una frase de Ursula K. Le Guin que me ha gustado mucho porque creo que es un poco lo que yo pienso sobre cómo se han hecho estas líneas, estas listas, estas entrevistas o conversaciones en el tiempo que va a durar Eñe, ¿no? En todas las sedes en las que se va a hacer. Y es una frase que me ha gustado mucho porque creo que puede resumir un poco esto, ¿no? Y ella decía, murió ya con muchos años en el año 2018, y decía en una ocasión que le entregaron un premio muy importante, en el año creo que 2014, decía: creo que se avecinan tiempos difíciles en los que desearemos contar con las voces de escritores que puedan ver alternativas a la forma en la que vivimos en la actualidad y que puedan ver a través de nuestra sociedad asediada por el miedo y sus tecnologías obsesivas. Yo creo que los escritores son imprescindibles para vivir. Cuando pensamos si sirve para algo la lectura, muchas veces llegamos a la conclusión de que no sirve para nada, pero creo que la literatura nos hace vivir una vida más plena, más completa y entender mejor el mundo en el que vivimos. Y hoy Nona y Andrés e Inés, estoy segura de que nos van a aportar ese pequeño rayo de luz necesario. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y antes de empezar el coloquio, recordaros que estamos grabando este diálogo y lo tendremos en nuestro canal de YouTube. Y bueno, os dejamos con este diálogo maravilloso con Nona Fernández, con Andrés Neumann y con Inés Martín Rodrigo, que modera y quien tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidas todas, bienvenidos todos. La verdad es que es un placer ver esta majestuosa sala, imponente sala, estaréis de acuerdo conmigo, Nona y Andrés, tan llena, ¿no? Tan llena para escuchar, hablar sobre literatura, sobre libros, ¿no? En el marco de este festival maravilloso. Eñe, dar las gracias, por supuesto, al Festival Eñe, a la Casa de América y bueno, pues a Lola por estas palabras tan bonitas y porque es cierto que esa Eñe que da nombre al festival, yo creo que este año nos hermana más que nunca, ¿no? A este y al otro lado del charco, ¿no? Entonces, bueno, pues esta mesa de diálogo yo quiero que se convierta en una conversación, como hablábamos antes fuera de micro. Quiero que sea un diálogo entre los dos, entre Nona y Andrés. El título de la mesa es Memoria y Olvido, que en realidad al menos la memoria es como el tema desde el punto de vista de la creación. Lo viene siendo a lo largo de las últimas décadas, pero yo creo que de un tiempo a esta parte la memoria como herramienta de creación se ha convertido en el tema o en uno de los temas fundamentales sobre los que pivota la creación artística, ¿no? y en especial la literaria. Para empezar, voy a leer un párrafo que escribió Nona a propósito de Space Invaders, que es la novela que acaba de llegar a las librerías, publicada por Minúscula, y que dice: recordar es un verbo, es un acto presente. Cuando recordamos, volvemos a vivir en parte lo que ocurrió y a la vez lo confrontamos con el momento presente en el que estamos. Resignificamos. Pasado y presente se funden en este ejercicio de sueño y recuerdo. A propósito de estas palabras de Nona, me gustaría plantearos una primera pregunta, de la cual espero que vayan surgiendo más, y es que, si quieres, Andrés, le damos primero la palabra a Nona, puesto que ha sido la
aludida, o por lo menos citada, y también me gustaría que respondieras tú a esta pregunta. Pero, Nona, ¿puede la literatura de alguna manera fijar ese pasado y recuperar esa memoria? Es decir, ¿al menos a ti te sirve como herramienta en ese sentido, desde el punto de vista creativo? Voy a saludar primero. Sí, hola a todas, a todos, a todos. Nada, mucha alegría de estar aquí compartiendo con ustedes hoy día. Mucha emoción también de volver a casa. Muchas gracias al Festival Eñe por la invitación y a casa también por acogernos hoy día a todas en esta conversación, ¿no? Sobre la memoria y el olvido, que es un tremendo tema. Es un tema tremendo. Es un tremendo tema. Y la pregunta era si... Si a ti la literatura te sirve... Olvidé. A propósito. Con esto de los saludos... Lo olvidé inmediatamente. Es lo que tiene el protocolo, que al final nos deja un poco... Sí. Pero ya estamos. Esto no es cosa del jet lag, porque a mí una de las cosas que más me ha asombrado de Nona ahora, al conocerla, yo la había leído, me pasaba como a Lola, que la admiraba, la había leído, pero no la conocía personalmente. Y lo primero que me ha impactado mucho saber es que estaba recién aterrizada de Santiago de Chile y está como unas Pascuas. O sea, como si estuviera... Pero mire que acabo de olvidar lo que me Estamos preguntaste. peor tú y yo. Tú no, pero yo sí, desde luego, o sea, lo confieso. No, para volver a ubicar la pregunta desde la que me gustaría que partiera esta conversación. ¿A ti te sirve la literatura como herramienta para fijar... Para fijar pasado. Eso es. Para fijar historia. Eso es. Mira, yo creo que más que para fijar pasado y historia, la literatura es una herramienta para poder repensar ese pasado, ¿no? Porque fijarlo... Sin duda que es importante, sobre todo cuando hay tanto pasado que no ha sido fijado, ¿no es cierto? Cuando hay tanta historia invisibilizada o olvidada. Sin duda que la literatura es una herramienta, una plataforma para poder fijarla. Pero yo creo que lo más interesante es que la literatura nos ayuda a problematizar sobre ese pasado. Y cómo problematizamos pensando en nuestro presente, ¿no? Creo que de alguna manera la literatura en general eso es lo que hace, ¿no? No es solamente una plataforma para fijar historias que pueden ser ficcionadas o pueden ser parte de una memoria, sino que es una herramienta para ponernos a pensar. Y es ahí donde está mi interés, básicamente. O sea, la literatura como una forma de invitarnos a pensar el pasado que hemos vivido en relación a nuestro presente. ¿Para qué? Para pensar el futuro, ¿no? Para ayudarnos a comprender el presente y para poder trazar un futuro, ¿no? Y es ahí donde he estado un poco involucrada en los libros que he hecho, ¿no? No es por un afán melancólico o nostálgico que uno dice, ay, el pasado lo traemos de vuelta para no olvidarlo, ¿no? No, insisto con la idea de que es una invitación a mirar el presente. Y ahí retomo, me cito a mí misma, no, pero retomo la cita que si no lo hubiera citado, lo habría dicho de todas maneras, que recordar es un verbo y que es una acción. Y para poder accionar necesitamos estar en el presente. Creo que lo más importante del pasado es su dimensión en el presente y por sobre todo en el futuro. Andrés, por tu parte, me ha interesado mucho lo que ha dicho Nona de esas partes, sobre todo de la historia, invisibilizadas porque no se han contado, ¿verdad? Y por lo tanto se han quedado en los márgenes de esa realidad que nos han venido contando, ¿no? A ti, ¿para qué te sirve en ese sentido la literatura? Y cuando digo la literatura hablo de ficción y no ficción, es decir, me refiero más bien al acto de escribir, a la escritura. Sí, no, tenía una muy buena respuesta, pero me olvidé. No es verdad. Encantado de estar aquí y muchísima alegría de tanta y tan buena compañía. Y me alegra especialmente estar con Nona, y en su honor voy a tratar de balbucear en argentino para no ser demasiado impostor en cuanto a mi presunta representatividad argentina. Pero además porque tiene que ver con lo que quería decir al respecto también, porque el idioma o el dialecto o el acento es
una de las formas del recuerdo también. Ujú. Para Eso mí es. la cuestión, el interrogante sería si la memoria está dada o es algo que se construye. Si es una presunta réplica Mm, o registro, el lado como documental de la memoria, que es sin duda importante, ujú. pero que ahora existen otras vías eh, sensorialmente más completas para cumplir esa función, o si es un acto creativo o crítico. Eh, lo digo porque si no se puede correr el riesgo, igual que con la identidad, cuando se habla de defender nuestra identidad y olvidamos cuestionar cuál es nuestra identidad o cuál podría Que era lo ser, que venía ¿no? Antes comentar. de esgrimir la bandera de una identidad sería bueno preguntarse si nuestra identidad es atribuida, impuesta, Ujú. Si nos reconocemos en ella. Claro, exactamente, Claro. aspiracional, Mm, etcétera. Del mismo modo, antes de ponernos a recordar minuciosamente, sería muy interesante preguntarnos cómo, por qué y para qué recordamos. Em, Se me ocurre que hay muchos tipos de memoria. ujú. Está la memoria anecdótica, narrativa, que es deliciosa y tiene como una especie de raigambre oral que nunca se perderá, Ujú. que es contar para no olvidar. No, no es tanto Mm. narrar porque recordamos, sino porque en el acto de contar es como luchamos contra el recuerdo, ¿no? Ujú. Existen desde la narrativa familiar o desde las culturas que no eligen o no tienen la herramienta escrita para recordar Ujú. Mm, y tienen casi una disciplina mm, colectiva, es casi un arte Ujú. el narrar oralmente, hasta, no sé, la tradición de los chistes, de los rumores o de las infamias, que son tradiciones orales, ¿no? Ujú. Entonces sería eso, como recordar una cápsula narrativa. Después está la memoria personal o íntima. Y a mí estoy en un momento de fascinación por el misterio de cómo se estructura nuestra memoria personal o íntima, porque estoy conviviendo con un bebé que está dejando de serlo, eh, y me atrae mucho la estructura trágica de la memoria humana que parte de un olvido. No es que recordemos nuestros primeros años y los vayamos olvidando poco a poco. Es que partimos de la base de que nuestra memoria empieza demasiado tarde. Y esa especie de tragedia, no sé si neurológica, genética, sabemos que lo más crucial de nuestra formación afectiva, eh, neurológica, fisiológica, va a permanecer en la penumbra para siempre. Y todo ese intercambio de emociones o de abandonos o de desprotecciones, de vulnerabilidades que nos va constituyendo cuando se forma nuestro lenguaje y nuestra conciencia del mundo, está destinada a no poder ser recordada. De manera que el título de la conversación está muy bien puesto porque no hay memoria sin olvido. Mm. Es decir, que el olvido no es el evaporarse lento de una memoria completa, sino que el olvido es el punto de partida de nuestra memoria. Y esto es Ujú. así desde nuestra más tierna infancia. Y esto a mí me llena de curiosidad y creo que no existiría ni psicoanálisis, ni literatura, ni pocas cosas interesantes y conflictivas si fuésemos capaces de recordar con naturalidad, para mencionar el lema de este año del festival, desde el día en que nacemos, ¿no? Bueno, de hecho, muchas drogas basan sus grandes promesas en poder acceder, A ¿no?, a la todos caja de esos, Pandora. claro. Si Recuerdos. tienen experiencias positivas, por favor, recomiéndenme. Eh, Después está la la memoria familiar, que se conecta con la memoria política. Es decir, lo que creíamos individual, que deviene colectivo, o lo que creíamos anécdota genealógica, que se revela en algún momento en metáfora o en metonimia de un recordar colectivo. Creo que ahí, por ejemplo, trabaja muy frecuentemente la literatura, Mm. Claro. la narrativa, la novela. Ahora hablaremos un poco más de eso, no me quiero extender demasiado más. Y está la memoria que mencionó Nona, que me pareció muy oportuno que se mencionara, porque hoy en día es un ejercicio afectivo y también un negocio, que es la memoria nostálgica, ¿no? Mm. La memoria que no procede como ansia de construcción o de intervención en el futuro, sino que renuncia de entrada o dimite del futuro y, Claro. y mira hacia atrás con nostalgia, y hay un placer en eso también, y también una decisión política, ¿no? Y después está, por último, una memoria que me interesa también mucho últimamente, que es la corporal, la memoria Ujú. del cuerpo, eh, que tiene como un vínculo con la memoria histórica, a través precisamente de la presencia o de la ausencia del cuerpo.
Obviamente la memoria histórica se construye mucho a partir de los cuerpos que faltan Ujú. y en nuestros respectivos países natales, pero también en el país en el que estamos hay muchos cuerpos desaparecidos, cuerpos que no están, que no se encontraron, que no se pudieron enterrar ni despedir. Esa es una forma en que memoria y cuerpo se unen, pero hay otra que a mí me interesa particularmente dentro de la memoria corporal, que es cómo lo que llamamos historia o memoria se inscribe directamente en el cuerpo que está presente. Puede ser un cuerpo agredido o violentado, puede ser un cuerpo simplemente que tiene la suerte de ir envejeciendo lentamente y en ese cuerpo que sería como un texto se va inscribiendo toda la prosa de los acontecimientos y que es una memoria que está particularmente perseguida, creo, hoy en día por la cosmética consumista y por lo que podríamos entender como cultura del Photoshop. Entonces creo que hay ahí un tema interesante que es la imposibilidad de imaginar un futuro distinto se abrocha con la imposibilidad de aceptar públicamente el envejecimiento, es decir, un cuerpo tiene que ser un presente continuo y obligatorio que no envejece, que no se dirige hacia ninguna parte y que consume para tener solo presente, ¿no? Entonces me parece que el Photoshop es en ese sentido más ideológico de lo que parece, además de opresivo para el cuerpo, etcétera, etcétera, ¿no? Y después está también la relación entre cuerpo y memoria en función de cómo escribimos sobre el cuerpo o cómo lo recordamos. Y ahí hay un territorio también muy, muy fértil. Pero bueno, habría mucho más para decir, pero no quisiera extenderme tanto, disculpas. Quería agregar algo a lo que Sí, estaba claro. diciendo Andrés, que es interesante, y también cuando hablas de la memoria corporal y pensando también en la experiencia que estás mencionando de tu hijo, que es lindo también pensar el cuerpo como un contenedor de memoria, independiente ya del registro biográfico que vamos cargando en el cuerpo, sino que el registro de memoria que trae el cuerpo desde el momento mismo en que es cuerpo, desde que nacemos en adelante, ¿no? Porque venimos cargados de memoria en nuestro ADN Claro. y sabemos hacer un montón La de memoria cosas que genética. sabemos hacer porque el cuerpo lo sabe, nadie nos enseñó. Sin embargo, hay un recuerdo. Sabemos respirar, sabemos alimentarnos, sabemos llorar cuando nacemos. Es lo primero que hacemos, lo olvidamos. O sea, es el momento más importante de nuestras vidas, probablemente junto con la muerte, es el momento en que nacemos. Sin embargo, ¿alguien se acuerda aquí de ese momento? Lo olvidamos inmediatamente, ¿no? Entiendo que hay un tema fisiológico y que creo que a partir de los 3 años el cerebro está maduramente preparado para que el hipotálamo pueda comenzar a guardar conscientemente recuerdos, ¿no? No es que el resto no existan, están, pero no somos conscientes de esos recuerdos. Pero por una parte eso y por otro aquello, que somos contenedores de recuerdos no solamente en nuestro hipotálamo, sino que también en la información genética que traemos. Y nuestros cuerpos traen información genética desde el Big Bang en adelante. Y eso está aquí circulando con nosotros ahora. Y eso es muy interesante de pensar. Y también es interesante de pensar cuando muchas veces traemos genéticamente memoria traumática y como hay de pronto situaciones que no toleramos y no sabemos por qué. Y probablemente nuestro hipotálamo no nos van a entregar nunca las claves de ese por qué en ningún tipo de terapia, porque las contenemos, son parte de nuestra herencia. Y esa herencia es muy interesante pensarla como en memoria también, que se registra desde otros lugares, ¿no? En ese sentido, tú lo has mencionado, ¿no? Estamos repletos de recuerdos, algunos de los que somos conscientes, otros de los que no. La relación entre los recuerdos y la creación literaria, la creación artística me interesa mucho porque en realidad se pueden construir recuerdos fiables, es decir, lo que recordamos es lo que realmente sucedió. ¿Qué papel desempeña ahí la invención? ¿Qué papel desempeña ahí nuestro propio inconsciente que está destinado ni más ni menos que a autoprotegernos? ¿Tú cómo lo ves, Andrés? Problemáticamente. Igual que existen las fake news, existen las fake memories. Yo me preguntaría cuál no lo es. Claro, Sí. exacto. Y es muy interesante aceptar
como el taller literario de la memoria, conocer esos mecanismos que son colectivos y muy humanos y insoslayables, inevitables, porque si no podemos aspirar a una verdad sagrada que sería impermeable a la sospecha, ¿no? Y eso sería también muy peligroso. Hubo un experimento, creo que era una universidad canadiense, no recuerdo cuál, hace unos años, por alguna razón caprichosa de la memoria, recuerdo el apellido del doctor que la hizo, no me pregunten por qué, el doctor Lindsay. Bueno, el doctor Lindsay, que todos ustedes han estudiado, sobradamente, sí, pero no vamos a abundar en más detalles, el doctor Lindsay, que todos ustedes conocen, y lo que hizo fue mostrar imágenes retocadas digitalmente que aspiraban a fabricar recuerdos en la infancia remota de los voluntarios y voluntarias del experimento, que partían de algún espacio verdadero, de alguna persona que existió, es decir, estaban manipulando un punto de partida real y generaban como una especie de eco falso, ¿no? Un primo que existió en el lugar en el que nunca estuvieron, un lugar en el que sí estuvieron, pero con una compañía que nunca estuvo, y preguntaban a las personas que recordaban. Y los resultados eran asombrosos porque los recuerdos que brotaban eran más nítidos que los recuerdos de infancia verdaderos. Así que la gente de pronto entraba en trance de invención y completamente convencida. A la gente no se le explicó que esas imágenes estaban retocadas y no les contaron el verdadero objetivo del experimento, ¿no? Entonces las personas realmente creían que eran imágenes reales y en ningún momento lo cuestionaron. Creo que en ese sentido la literatura trabaja muy de esa manera cuando se trata de literatura llamada autobiográfica. O testimonial. Claro, o autoficción. Hay algo verdadero que tiene que ver con la estructura del recuerdo más que con su argumento o con su plot. La cronología. Claro, la cronología y el punto de vista, la voz, esa es otra cosa, ¿no? Cuando hablamos de recuerdo tendemos a olvidar la perspectiva del punto de vista, ¿no? Es como que tendemos a dar por sentado que hay un acontecimiento que ocurrió y que lo de menos es quien lo cuenta. Pero como bien sabemos, por ejemplo, en las guerras o en cualquier otro acontecimiento donde hay vencedores y vencidos, quien cuenta determina el qué se cuenta de manera completamente crucial y esencial, ¿no? No es el mismo relato contado de dos puntos de vista, sino que el punto de vista funda el relato y funda sus omisiones también. Es decir, que la memoria no consistiría solo en recordar, sino en tener una conciencia crítica de la manera en que recordamos. Me estaba acordando de una cita de un, creo que filósofo francés, Helvétiu, que dijo que la novela era, a ver si lo digo bien, lo voy a decir mal seguro, ¿no? Doctor Lindsay, ayúdeme. La historia es la novela de los acontecimientos y la novela es la historia de los sentimientos. Entonces, en ese cruce donde la historia con mayúsculas se cuenta a través de la historia con minúsculas y donde narrar cómo se sintieran los protagonistas es a lo mejor un modo especialmente literario y muy narrativo de pensar qué pasó realmente. Entonces creo que muchas veces, más que la búsqueda de la verdad del acontecimiento, como quien estuviera haciendo un trabajo cronístico, periodístico, de tratar de establecer un conjunto de hechos más o menos verificables, creo que muchas veces la literatura lo que trata es de encontrar algún tipo de verdad emocional en el sujeto que recuerda o que protagonizó o que padeció esa memoria. Esto que acaba de decir Andrés me da pie porque precisamente una de las cosas que te quería plantear, Nona, al estar hablando ahora de esto es si damos por sentado que no podemos construir recuerdos que sean fiables, no podemos confiar en la fiabilidad de nuestra memoria, de lo que recordamos. Luego hablaremos de memoria colectiva y de memoria personal, si os parece, ¿no? Pero si damos por sentado que efectivamente no podemos confiar en la fiabilidad de la memoria, por tanto no existe una verdad única. Pero ¿dónde está la verdad de la literatura? Quiero decir, para hablar de algo verídico, tenemos que referirnos a algo honesto. Honesto.
Yo creo que el espacio, enredando un poco también con lo anterior, ¿no? Que efectivamente los recuerdos son como la memoria loca, mentiroso. Y asumir todo eso es Ujú. es parte del problema, ¿no? Cuando hablamos de memoria, hablamos de un problema, no hablamos de una certeza. Hablar de memoria, escribir memoria y escribir historia también es hacerse cargo de un gran problema, ¿cierto? Y el problema es el que tú mencionas, que no tenemos posibilidad de certezas cuando hablamos de recuerdos, ¿no? Ujú. O cuando hablamos de hechos pasados y que, como decía Andrés, tenemos puntos de vista distintos sobre un mismo hecho, ¿no? Eso le quita legitimidad a la escritura, eso quiere decir que lo que leemos no es real. Probablemente en términos empíricos no lo sea, pero ¿a quién le interesan los términos empíricos? nadie. ¿No? A nadie. Yo creo que lo Al doctor importante, este. lo importante Lindsay, Eso. lo importante tiene que ver con tener cierta diversidad de voces Ujú. hablando sobre algo, si ya estamos hablando de cosas, de recuerdos colectivos o de historias colectivas, Ujú. ¿no? Mientras más diversas sean, más puntos de vista tenemos y podemos hacernos cada una y cada quien una idea de lo que Ujú. puede haber ocurrido, ¿no? Pero yo creo que lo importante es asumir el problema, asumir que es un problema Ujú. y que no hay verdades únicas, que no hay relatos únicos, que no hay recuerdos unitarios, que no se puede clausurar, que la memoria es lo más líquido y abierto y Mm. poroso que Y existe volátil. y volátil, frágil. exacto. Ujú. Quería agregar también al estudio del doctor una experiencia que para mí fue lo más empírico que he vivido en términos como literarios, que tiene que ver con un libro que escribí, que es, bueno, el que salió, Space Invaders, que yo estaba trabajando sobre un archivo, quería escribir la historia de una compañera de curso mía, de mi liceo, del lugar donde estudié, que se llamaba Estrella González y ella era hija de un criminal de dictadura Ujú. y fue nuestra compañera. Y bueno, el caballero, su padre, que era padre, lo conocíamos, cometió un asesinato en medio de esos tiempos. Por lo mismo, no sabíamos que había sido él el responsable, no era algo que lo supiéramos, lo supimos después, ¿no? Ujú. Pero cuando ya yo quise escribir esa historia, el archivo ya existía, y lo primero que hice que fue constituir, esto lo conversábamos recién con Javier aquí de casa, un primer relato que tenía que ver con el caso, o sea, el asesinato en el cual el padre de ella había participado, y lo otro era recordarla a ella y recordar nuestros tiempos de dictadura. Estaban como esas dos cosas como una línea. Que discurrían de manera paralela, ¿no? Exactamente. Y para mí la primera investigación tuvo que ver con recordarla a ella, nuestra Ujú. compañera, y nuestros años de colegio. Y cuando yo quise hacerlo, me enfrenté a un grupo de compañeras y compañeros de curso y les dije, ¿se acuerdan de Estrella? Por supuesto. ¿Qué se acuerdan? Y cada uno recordó algo completamente distinto de la persona que tenía al lado. Mientras algunos decían que Estrella era una mujer de pelo largo, otros decían no, tenía el pelo corto. Estrella era una mujer muy simpática, alegre, no, era lo más odiosa y agria del mundo. Entonces yo misma empecé a perderme y a marearme con los recuerdos y a entender de manera empírica, como el doctor, que efectivamente no existía un recuerdo cerrado sobre Estrella Ujú. y que Estrella era la mujer de pelo largo y la mujer de pelo corto, era a ratos la mujer alegre y a ratos la mujer no, la niña, porque la conocimos hasta los 12 años, y la niña odiosa también. Ujú. Y ahí, y ahí como por primera vez en mi escritura y en mi reflexión sobre la memoria, pude entender de manera muy clara que Estrella era todo eso y que nuestros recuerdos probablemente son todo aquello que podamos recoger en relación a ellos mismos. Y reelaborar Y también. reelaborar, Porque hay una evidentemente. construcción en todo esto. Porque siempre estamos construyendo. Ujú. Y recordar es hacer el relato. Ujú. Y cada uno, y lo contratamos de pronto con dos personas que son hijas del mismo padre, y le preguntamos a esas dos personas por el padre y van a tener opiniones completamente distintas y de hecho objetivos. ¿Qué es objetivo? Nos van a relatar cosas completamente distintas. Ujú. Entonces, creo que lo único claro que tiene la memoria
es su condición de no claridad, Ujú. ¿no? Y solamente asumiéndola podemos entender y jugar con ella, ¿no? Ujú, ujú, ujú. La opacidad de la memoria, ¿no? Y Exacto. estaba pensando que no solamente que si le preguntamos a hermanos o hermanas, a la misma persona en diferentes momentos Momentos de su vida, claro. te contestaría cosas Cosas. verdaderamente opuestas dependiendo de... No, me gustaría hacer O cómo como una... completamos también los Exacto. relatos. Sobre el mismo momento, de pronto recordamos algo que no habíamos recordado nunca. Mm, ¿Será verdad o no? Tampoco lo tendremos nunca Mm. claro. mm, Sí, o cosas que nos parecieron imperdonables pasan a ser comprensibles o viceversa en función de nuestra edad o del momento nuestro histórico, presente, familiar, claro. colectivo con que las juzguemos, ¿no? ujú. O las recordemos, que como sabemos significa etimológicamente volver a pasar por el corazón Ujú. o recordar como el regreso al corazón, ¿no? No, estaba pensando que para que no irnos a un extremo peligroso también, que sería el relativista, Sí, sí, importante decirlo. no, por lo menos mi pretensión, no es tanto decir que hay cosas que sabemos que sucedieron, atroces, que podrían cuestionarse, sino que nunca llegáramos a un recuerdo que nos exima de seguir buscando. Claro. Exacto. No que, exacto. no que no hay cosas más ciertas o reales que otras. Ujú. ¿No? Es como si dijimos, bueno, es más cierto o más falso si miramos atrás que existieron el campo de concentración. El negacionismo podría decir, bueno, eso depende de quién Para lo mí, recuerde. claro. ¿no? Entonces no me refería a esa, Sí, a no, no, esa claro. cualidad relativa Por supuesto. de los hechos, Ujú. sino que nunca obtendremos, incluso de los hechos verificados, una versión completa. Y esa obligación de seguir releyendo el recuerdo me parece que es una como labor de vigilancia literaria que hacemos entre todas las personas que leen o que escriben. Y una cosa que no quería dejar de acotar, porque me parece muy importante, que dijo Nona, y que además ha escrito y pensado mucho sobre eso, que es el trauma. Mm, Porque el trauma tiene fuertes implicaciones tanto individuales como colectivas. Es como el perfecto género memorial donde se puede entender cómo se imbrica lo personal, lo familiar y lo colectivo. colectivo. ¿no? Todo enredado, Como un claro. trauma, claro, enreda algo que podemos pensar que fue verdaderamente íntimo, secreto, de índole familiar, sexual o de cualquier otra índole, algo que creemos que atañe Ujú. a una persona en la más estricta intimidad y que si empezamos a enfocarlo en círculos concéntricos vemos que implica a todo un entorno, una familia, y si seguimos extendiendo el círculo vemos que implica a todo un país o a toda una manera de enfocar la sociedad. ¿no? Estaba recordando dos cosas. Una, en cuanto a la teoría del trauma, que hay corrientes sociológicas que hablan de la dificultad del recuerdo colectivo de manera tripartita. No sé qué opinarán ustedes de esto. Que hay como 3 turnos del olvido o 3 turnos de la dificultad para recordar. Está la generación que Claro. protagoniza el trauma, Ujú. que no puede recordar porque no tiene las herramientas conceptuales o lingüísticas, Ujú. y por lo tanto el recuerdo es em, indecible, ¿no? Sería el recuerdo indecible o inefable Ujú. o inenarrable Ujú. si hablamos de la novela, ¿no? Es tan fuerte lo que me pasó que más que mucho para contar, el resultado es la afasia. Ujú. Esto pasa, no sé, con excombatientes de guerras, Ujú. personas que han sufrido Violaciones. atrocidades, violaciones, Mm. torturas. No hay una especie de exceso de narrativa, hay una imposibilidad de Ujú. narrar. Después viene la siguiente generación que ya va teniendo un instrumental conceptual y lingüístico, va teniendo una perspectiva histórica, pero hete aquí que ya no es indecible ni inenarrable, pero es inoportuno. ¿no? Justo cuando estamos reconstruyendo el país o la familia, justo en este momento de mirar al futuro, no es quizás el mejor momento para ponernos a recordar, entonces viene a ser la generación de lo inoportuno del trauma, ¿no? de lo inconveniente del trauma. Entonces viene la siguiente generación, que ya mira estos acontecimientos desde el lugar de los nietos o las nietas, Ajá. Que no tienen la cadena de la inoportunidad, porque eso ya no forma parte del debate o de la herida reciente, digamos, no es un recuerdo de posguerra, por así decirlo. Entonces no habría tanto conflicto, pero ya carece de sentido porque en el fondo es un trauma inconcebible o impensable, se dice algo que no se podría repetir. ¿Qué sentido tiene recordar algo que no nos va a volver a pasar? Ujú. ¿no? Y pasan a ser batallitas
que no nos conciernen, ¿no? Entonces, en el fondo, nunca es el momento oportuno. O sea, no hay momento indicado Para recordar. para recordar el Para trauma. recordar. O sea, el trauma tiene esta cualidad como radioactiva, como irreductible, Que no es que repele. nunca es un buen momento Para para asumirlo. narrar el trauma. para Abordarlo. asumir. Exacto. Entonces, ese momento es la literatura, Claro. que va siempre, es inoportuna. La literatura es como esencialmente inoportuna Ujú. en ese sentido, ¿no? Y me estaba acordando de cómo Calvino definía a los clásicos como un libro que nunca termina de decir lo que tiene para decir. Bueno, se podría decir que un recuerdo literariamente abordado es así, ¿no? Un recuerdo es un hecho que nunca termina Ujú. de contar lo que tenía para contar. Ujú. En ese Mm, sentido de lindo. del inoportunismo, Mm. de la memoria, del recuerdo y de cómo es la literatura, como decía ahora Andrés, la encargada de reactivar eso, ¿no? de reactivar nuestra memoria. Me interesa llevarlo al marco de lo colectivo, Nona, porque al final cuando hemos iniciado esta conversación, en tu primera intervención tú has mencionado algo que a mí me interesa mucho, que es la parte, creo recordar que has dicho tú, la historia invisibilizada, ¿verdad? Mucha parte de esa historia invisibilizada tiene que ver con los traumas que acaba de mencionar Andrés y con muchas otras cosas, ¿no? En ese sentido, la literatura, ¿cómo nos ayuda? Y sobre todo me gustaría que hablarais vosotros a nivel personal, ¿no? Vuestra literatura, cómo os ayuda a, digamos, enfocar, a iluminar esa parte de la historia invisibilizada. Y os hago esa pregunta viniendo además de dos países Muy tranquilos. Efectivamente, desde el punto de vista histórico, yo también me incluyo, viniendo los tres de tres países con un pasado reciente bastante tortuoso. Mira, yo creo que por lo menos voy a hablar como de mi proceso también, porque creo que y sigue un poco la línea de lo que Andrés estaba recién hablando, de estas tres generaciones, ¿no? Que es un poco, nosotros vendríamos a ser parte de los inoportunos, ¿no? En esa generación. Y creo que, claro, a mí me pasó que siendo, no una escritora, sino que más bien siendo la persona que soy, viviendo una infancia dictatorial, una adolescencia y una primera juventud, me quedé con la impresión de que quizá en democracia muchas de las historias que no comprendía que estaban ocurriendo, que pasaban cerca de uno, que uno observaba, iban a ser observadas, iban a ser narradas por alguien, en términos mediáticos, en términos públicos, en términos oficiales, ¿no? Y eso, una vez llegada a la democracia chilena, no ocurrió del todo, ¿no? No del todo. Entonces yo me quedé en términos muy concretos con ciertas historias que conocía y que no se sabía nada. Y me construí como escritora muy ligada a esa curiosidad, ¿no? Entonces mi escritura comenzó a enredarse con esas ganas de saber y de investigar, y por eso siempre también mis escritos han estado muy involucrados con archivos específicos. Hay un archivo sobre algo que tiene que ver con un tiempo que yo viví, que yo observé, que yo vivencié, y me pongo a investigar ese archivo como una manera de tratar de completar un puzzle o un rompecabezas que no terminó de ser completado, ¿no? Efectivamente, esa pulsión, por eso me gustó mucho que Andrés lo observara así, se volvía inoportuna en ciertos momentos y desacomodaba un poco y era un poco... Era difícil de hacer, porque además no estaban los medios para hacer esas investigaciones. En algún momento, ahora todo es distinto, ¿no? Pero las razones comienzan a ser esas, ¿no? Las ganas muy orgánicas, muy naturales de tratar de entender algo que no se entendía, de intentar iluminar algo que no estaba iluminado. Muchas zonas que estaban oscurecidas o invisibilizadas. Y la escritura empieza a tomar ese rumbo, el rumbo con un afán de comprensión, de entregar, ni siquiera de entregarlo. Después yo empiezo a asumir este trabajo como algo a ofrendar, pero Eso primero es. tiene que ver con algo personal, con Algo curiosidad. propio. Sí, que quiero saber, ¿no? Porque también me parecía que estábamos viviendo en un territorio que es como, lo voy a volver al plano personal, ¿no?
¿Cómo uno puede construir un presente si no tenemos idea de lo que ha pasado ayer en nuestra vida, ¿no? En el diván del psiquiatra, uno se sienta en el diván del psiquiatra, lo primero que te dicen, ¿qué hizo usted? ¿Cómo era su mamá? ¿Cómo era su papá? ¿Cómo fue su infancia? En términos sociales y colectivos, cuando tú tienes un gran hoyo, o no sé si un gran hoyo negro, pero varios hoyos negros en esa infancia, en esa adolescencia colectiva, ¿cómo vas a entender el presente? ¿Y cómo vas a construir el cómo futuro? vas a construir futuro también? ¿Cómo puedes evaluar tu presente si la mitad de las piezas de tu pasado más reciente no están, no existen, no te las contaron, no están a mano para echarle una mano de construcción? Entonces, creo que la literatura en mi ejercicio comenzó a armarse en ese plano, en el plano de intentar reconstruir algo, ¿no? Y luego, claro, toma un carácter también porque empiezo a entender que el problema no era solo mío, y que había más gente que también tenía ese Que se problema, sentía ¿no? como tú. Exactamente, que empezaba a ser un problema colectivo, y que había más gente trabajándolo, y que la literatura de alguna manera es una plataforma. No es la única y entendemos también que no ha ayudado lo suficiente, ¿no? Y aquí también quiero poner otro problema porque se nos va a acabar la mesa y yo quiero lanzar este problema antes de que se acabe la mesa. Que hablábamos del trauma, hablábamos de la posibilidad o la imposibilidad de construir una memoria colectiva clausurada, ¿no? Que es parte de la gracia también, que no podemos clausurarla, pero que sí tenemos la obligación casi de estar problematizándola siempre, que el recuerdo es una acción constante, que estamos escuchándolo siempre, interrogándolo siempre, ¿no? Pero dadas las circunstancias que estamos viviendo a nivel humanitario, donde creemos que hemos intentado recordar todo lo que hemos podido, sabemos que no es suficiente, ¿no? Pero hemos hecho el intento, hay que decirlo, y no solamente la literatura, el arte en general ha trabajado con la memoria, pero lo hemos hecho pésimo. Tengo ese problema en este momento, ¿no? Vengo de un proceso chileno, me disculparán, que ha sido La muy Constitución, intenso claro. y en el cual hemos fracasado, pero rotundamente fracasamos en ese proceso. Y en ese proceso, por supuesto, el tema de la memoria está muy involucrado, ¿no? Y cómo no pensar que también estamos a nivel humanitario fracasando con nuestros recuerdos, con todos nuestros intentos por poner en la palestra lo difícil que fue, lo complejo que fue, el no más que hemos querido que no se repita, y sin embargo estamos en un déjà vu viviendo dificultosamente un nuevo inicio de algo que pensábamos que nunca más iba a ocurrir. Y eso no lo vivimos, lo estamos viviendo en todas partes, ¿no? España lo sabe, Latinoamérica lo sabe, Europa lo sabe en general. Entonces el gran problema con el que estoy dando vuelta yo y que se los lanzo a ustedes también, porque para eso son estas conversaciones, es ¿qué hicimos mal? ¿Qué no hemos hecho en el recuerdo? ¿Cómo podemos recordar ahora para ver si es más efectivo ese recuerdo? Si de verdad nos arroja algo que nos pueda hacer pensar que hay cosas que no debemos repetir y que hay discursos que no debemos permitir y que hay límites para poder construir un futuro colectivo digno, bueno y feliz, ¿no? Porque en ese sentido creo, y lo digo desde la persona que soy, que soy una persona que le dedico mucho tiempo a esto, a intentar recordar y con ciertos objetivos incluso, parar ciertas cosas. Y fracasé, o sea, lo digo, en términos humanitarios, yo he fracasado. Como escritora he fracasado. Y creo que gran parte de la literatura y del arte lo ha hecho. Y ahí es donde, digo, no es porque no tenemos que seguir recordando, tenemos que encontrar nuevas estrategias. Tenemos que quizás ser más agresivos en el recuerdo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y esa es la pregunta con la que yo estoy dándome vuelta ahora. ¿Qué tenemos que hacer en el plano, por lo menos literario, que es artístico, que es lo que nos compete a nosotras, para intentar aportar algo, ¿no? Ofrendar algo? Un montón para decir. A ver, voy a tratar de resumir mucho mi reacción ante lo que dice Nona, que es muy valioso. En cuanto a qué se puede hacer, creo que precisamente una sociedad aparentemente sobreinformada, habría que ver con qué calidad es esa información, pero en principio, cuantitativamente hablando, sí, es muy importante tenemos más eso. información que nunca. Mal informada. Claro, claro.
es evidente que el problema no es cuantitativo, ¿no? Ujú. Entonces, ahí es donde creo que precisamente no sé si el arte ha fracasado realmente o no tengo ningún problema con el fracaso esencial del arte, porque si el arte no fracasase, no seguiría intentándolo, ¿no? Pero digo, no sé si el arte ha fracasado esencialmente o no ha sido suficiente para contrapesar. Es más lindo pensarlo así. Sí. Lo que está Sí. claro es que el contenido de la información en sí no parece afectar nuestro comportamiento. Pero ahí vuelvo a la teoría de las emociones. Mm. No es lo mismo informarse sobre un acontecimiento, por muy trágico que parezca, Que pasarlo por el cuerpo, que ¿no? pasarlo por el cuerpo o por lo menos por la conciencia afectiva, Mm. ¿no? Si aparte de ser informado, es decir, no es lo mismo leer una cifra que escuchar un testimonio, Mm. ¿no? No es lo mismo enterarse de un suceso que leer la historia de vida de esa persona. Mm. Entonces creo que la memoria cuanto más emocional, me parece que más fijada se queda, ¿no? Ujú. Más poderosa. Sí, entonces Mm. me parece que pensar las emociones del sujeto es parte del asunto, ¿no? Ujú. Y el Big Data y la manera como cuantitativo Mm. algorítmica de ver la sociedad tiene el riesgo de olvidar que registrar perfectamente, de forma numérica, impecable, Ujú. nuestros acontecimientos no garantiza la conservación de los conceptos Mm. implícitos en esas cifras, ¿no? 3 apuntes muy rápidos relacionados con lo que estamos hablando. Uno, ya que hablábamos de visibilización histórica o de cómo recordar a veces es visibilizar, no he podido evitar pensar, por ejemplo, en el feminismo en su mirada hacia atrás también. No Mm. solamente en su lucha de derechos y todo eso que ustedes saben mejor que yo, sino estaba pensando en cómo el feminismo ha ilustrado perfectamente lo que decían respecto de visibilizar. Había unos hechos factuales Ujú. que de pronto al regresar a ellos resulta que tenían un montón de olvidos o de olvidadas. Mm. Entonces, es decir, Mm. que de pronto el sujeto histórico de, no sé, la ciencia, el arte, Mm. cualquier disciplina humana que hayamos pensado desde Ujú. el patriarcado, de repente había dejado por el camino un montón de personas que habían dejado una obra Ujú. y que por Claro. tanto eran verificables factualmente Mm. y que sospechosamente habían desaparecido de nuestros recuerdos. Entonces me parece como un ejemplo de Invisibles. qué sería Ujú. visibilizar recordando, ¿no? Ya no es ni siquiera necesitar la teoría de la invención, sino ¿por qué no dejamos afuera esto, Mm. no? Claro. Mm. La segunda, estaba pensando en la teoría del lapsus, que sería como muy argentina, para bien y para mal, versus la teoría ibérica del recuerdo, ¿no? De ibérica de andar por casa, ¿no? O sea, también hay psicoanálisis español, por supuesto, ¿no? ¿Hay? No, es una broma. Porque está la teoría del lapsus, que sería como si te olvidaste, es interesante, ¿no? ¿Por qué te olvidaste de esto, no? Vamos directamente a lo que te olvidaste. Y está la teoría ibérica, andar por casa, es que si te has olvidado es que no es importante, ¿no? Esto lo he escuchado mucho en España. Es como una memoria popular, que de Ya. algún modo un concepto popular que dice, ay, me olvidé de esto. Bueno, si te olvidaste no será tan importante. Y me parece que es crucial en cuál de los dos lados nos situamos frente al olvido, porque hay toda una teoría social detrás, ¿no? ¿Cuán importante es eso que tengo en la punta de la lengua? ¿Cuán urgente es? Y lo tercero y último, nos preguntabas por la parte más personal o nuestra Mm. escritura y estando en esta sala no he podido evitar recordar, nunca mejor dicho, a mi tía que murió hace un par de años aquí en Madrid. Mi tía fue una exiliada y desaparecida, reaparecida. Wow. Sí, de las pocas personas que reaparecieron después de su cautiverio y de un periodo de tortura, ¿no? Es Mm. muy traumático. Y mi tía vivió más de 40 años en Madrid y estuvo en esta sala, en esta casa, en multitud de eventos y solía venir cuando me tocaba intervenir en la Casa de América, ¿no? Y estaba mirando hacia ahí como que me faltaba, ¿no? Mi tía, y estaba pensando en lo que hemos dicho o escrito mi familia sobre ella. Entonces, si me permites, en medio minuto, siento la necesidad de recordar esto si no les molesta. Uno de mis libros en concreto, que se llama Una vez Argentina, cuenta la historia de mi familia a lo largo de varias generaciones. Mm. El objetivo era narrar, digamos, el siglo XX de Argentina a Sí. partir de distintas Ujú. generaciones, casi siempre de inmigrantes, porque Argentina, como tantos otros países, se fundó sobre la base de historias migratorias, ¿no? Cuyos descendientes además emigran con frecuencia. Así que se puede decir que Argentina es casi una patria de paso. Y esa es su virtud y su laguna. Ujú. Entonces, bueno, en una de esas generaciones estaba la generación de mis padres o de mis tíos, que es la de Silvia. Sucede que yo era bebé durante la dictadura. Ujú.
y por eso vuelvo a lo de mi hijo. Me inquieta mucho cómo vivió la dictadura esa generación que no se acuerda de la dictadura. Están las generaciones que no la vivieron en absoluto, vivieron solo unos ecos muy pálidos, o las generaciones que la protagonizaron para bien o para mal. Pero ¿qué pasa con la generación que sí la vivimos y no la recordamos, ¿no? Ahí hay una cuestión para mí muy, muy intensa de escribir. Cuando en Una vez Argentina se llega a la parte de narrar el secuestro de mi tía, hay dos versiones del libro, una que se publicó hace casi 20 años y otra que se publicó hace unos pocos años, porque la reescribí. En la primera versión, el cautiverio de mi tía se narra desde quienes la buscan. ¿Desde quiénes la buscan? Mi padre, su otra hermana, toda la familia buscándola desesperadamente. Y además, de forma muy irónica, resulta que el centro de tortura clandestina donde estaba mi tía estaba a un par de minutos de la casa de mi padre. Así que mi padre pasaba por el lugar de tortura de su hermana una y otra vez, buscando en lugares muy lejanos, y esto es como toda una especie de metáfora política, ¿no? Como que la violencia cercana es invisible y la vas a buscar más lejos. Bueno, a mí me habían dicho que mi tía no quería hablar de esto, porque era un trauma. Entonces nunca le pregunté a mi tía. Te lo habían dicho, pero no te lo había dicho ella. No. Ella no te había dicho, Andrés, no quiero hablar de eso. Eso es. Y craso error por mi parte, nunca le saqué el tema porque me habían insistido sus hermanos, su madre, etcétera, que era un tema tabú, ¿no? Entonces, en la primera versión del libro se narraba esto desde el punto de vista de quienes la buscaban. A la hora de reescribir el libro, la incorporaste. Me atreví a preguntarle a mi tía. Qué lindo. Y esto fue casi 40 años después de su secuestro. Le pregunté por todo eso que pasaba mientras yo era un bebé, con lo cual completábamos su memoria y la mía. Le pregunté si quería decir algo, que si no quería decirlo, por supuesto, respeto absoluto. Pero bueno, ¿tienes algo que contarme? Y para mi sorpresa, que esto es lo que les quería compartir, ella me narró durante 2 o 3 horas, fue por teléfono la conversación. Sentí que iba a ser más libre la conversación si no había como una especie de asedio físico, ¿no? Iba a ser como más impune al recordar o al mandarme a la mierda, ¿no? Por teléfono es más fácil, ¿no? Entonces, para mi asombro, durante 2 o 3 horas me narró, como si hubiera estado ensayando toda la vida, relato perfecto de todo lo que recordaba, anécdotas, voces, sensaciones, muy ordenado, un relato muy ordenado, y te diría que casi con frialdad. A mí me impresionó mucho, bueno, incorporé el relato de ella, esa segunda versión de Una vez Argentina. Y lo que me quedé pensando y nunca he podido resolver es si ella no quería contar, si ella no quería contestar, nosotros no sabíamos preguntar. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos preguntado antes? ¿Acaso tardó 40 años en estar preparada para contar y efectivamente no lo hubiera contado antes? ¿O perdimos trágicamente el tiempo no preguntando antes? Ese es un poco bueno y no tiene respuesta a esa pregunta, pero es bueno hacérsela. Seguro. Bueno, yo voy a ir cerrando. Además, me parece esta memoria que ha traído Andrés a la mesa, me parece una manera muy bonita, ¿no? de cerrar la mesa. Yo leí la primera versión, hay que leer la segunda. Sí. Entonces, para leerla ella. Yo leí la primera versión. Llegó a leerla, por suerte, porque murió poco después, pero alcanzó a leerla, ¿no? ¿Y qué te dijo al leerla? Ella me dijo que había sentido que estaba bien representado su relato en mi versión, pero en cambio su madre, mi abuela, que estaba en Argentina, que por entonces tenía casi 90 años, cuando me vio aparecer por la puerta en mi siguiente visita a Argentina, me abrazó, me besó y me dijo, sos un hijo de puta. Bueno. Hubo división de opinión. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias, Nona. Una vez Argentina. Una vez Argentina. Pensé que el nombre de mi abuela, Dorita. Lo importante es que mi abuela se llamaba Dorita, lo demás es prescindible. Dorita. ¿Y tu tía? Silvia. Silvia. Silvia, bueno, pues con el recuerdo de Silvia, que aunque no está, sí que está hoy aquí, escuchándonos. Bueno, pues nos quedamos con ese recuerdo precioso. Muchísimas gracias, Nona. Muchísimas gracias, Andrés. Ha sido una conversación muy interesante, muy bonita también. Muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta tarde en Casa de América y bueno, pues ojalá volvamos a juntarnos pronto, a reencontrarnos pronto y desde luego nos seguimos leyendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.